Pues de lo que vamos a hablar ahora es de nesting, ¿vale? Del nesting, una característica que de momento no está en CSS nativo, pero sí va a estar en el futuro. De momento nosotros lo podemos utilizar con ciertos preprocesadores o herramientas tipo PostCSS. Por ejemplo, en lenguaje css.com tengo un artículo donde hablo de esta característica, pero es la característica que había hasta ahora. El nesting, la idea del nesting es que puedan hacer cosas como las que vemos por aquí, ¿vale? Fíjense que nosotros podríamos anidar elementos de CSS dentro de otros, ¿vale? Y fíjense que normalmente utilizamos el ampersand para decir que está dentro. Entonces eso lo veremos ahora fácilmente desde un ejemplo. La idea es que nosotros podamos usar anidación. Entonces voy a explicarlo desde cero para que lo tengan claro. Un elemento padre y en su interior vamos a poner varios elementos hijos que van a tener, vamos a ponerle 5 elementos hijos que dentro van a tener un número simplemente. Vamos a darle un poquito de estilo. Al elemento parent, al padre, le ponemos un fondo, un mínimo de 200 píxeles, por ejemplo, un display flex. Esto simplemente para darle estilo, no tiene nada que ver con el nesting. Y dentro, que los elementos hijos, un tamaño de 150 píxeles, tanto de ancho como de alto. Y le ponemos un color un poquito más claro, que se vea ahí en esa parte. Un hueco de 20 píxeles para que se separen los elementos. Ok, entonces tenemos varios elementos dentro en el interior y normalmente cuando nosotros escribimos CSS lo escribimos de esta forma, ¿vale? Le ponemos una clase, por ejemplo, y aquí le estamos indicando dónde le damos estilo. Hasta aquí creo que todo bien. ¿Qué ocurre? Que en CSS hay una serie de normas para indicar los estilos y tú puedes colocar, por ejemplo, esto de aquí y aquí le estás indicando que los elementos hijos que estén dentro de parent, le pones estos estilos. Si tuviera yo un elemento hijo fuera del parent, pues obviamente aquí no le aplica ningún estilo porque solo le he indicado que los que están dentro del parent. Uno de los grandes problemas que tiene CSS es que cuando el código CSS se hace muy extenso y crece, ¿vale? Que es lo normal, que tú vas haciendo más elementos en tu web y tienes que darle estilo. Va creciendo el código y se va haciendo más grande. Normalmente un código cuando se va haciendo grande se vuelve difícil de mantener. Y esto en CSS es muy habitual. El código CSS que tú estás escribiendo va a ir creciendo, creciendo, creciendo y cada vez se va a hacer más complicado. También depende de la práctica, de la experiencia que tengas con CSS. Es decir, si tú escribes código y estás acostumbrado a trabajar con CSS, tienes unos ciertos patrones que vas a ir trabajando, como por ejemplo las cosas que sean similares las vas a poner juntas. Para la gente que está aprendiendo CSS se le suele hacer muy, muy complicado el tema de cómo organizar el CSS, porque puede ocurrir que tú tengas aquí estos estilos, pero luego aquí tengas 500 líneas de código y abajo un fragmento de código que vuelve a hacer referencia a este elemento. Y claro, tú no te das cuenta en el momento porque vienes a esta parte del grupo, lees aquí el estilo y te olvidas el otro que tienes por ahí. O algo todavía peor, que te hagas otra parte de la página que tenga el mismo nombre y que se está aplicando en cascada, ¿vale? Esos son los típicos errores clásicos que tenemos en CSS. Entonces, el nesting tiene una idea que es muy sencilla, pero es interesante, ¿vale? La idea del nesting es que tú puedas anidar, es decir, meter una cosa dentro de otra para simplificar un poco el código. Por ejemplo, aquí fíjense que yo tengo el padre aquí definido y aquí abajo tengo el hijo que esté dentro del padre. Pues yo lo que puedo hacer es sacar este código de aquí, ¿vale? Lo quitamos de esta parte, venimos a el parent y aquí le ponemos el ampersand que simboliza el parent que tenemos aquí. Le estoy diciendo que añada al parent lo siguiente que le pongo acá. Vamos a intentarlo bien. Fíjense que aquí lo que estoy diciendo es que los parent que dentro tengan un child, le pones estos estilos. Es exactamente lo mismo que lo que vimos antes, pero fíjense que está todo anidado dentro de este elemento. Y esto para trabajar en CSS es muy interesante, porque nosotros lo que estamos haciendo es creándonos una especie de componente. No quiero usar la palabra componente porque se puede confundir con los componentes de JavaScript y demás, pero es como si fuera una especie de componente en CSS donde tú aquí es muy fácil ver estos estilos que tengo en este elemento, se están aplicando a los elementos child que están dentro de parent. Y no sé si alguien se ha dado cuenta que yo estoy ahora en CodePen trabajando en CSS sin ningún preprocesador y el nesting está funcionando, ¿vale? Porque Canary Chrome ya está trabajando de forma experimental en implementarlo en navegadores. No estoy en el Chrome normal, estoy en el Canary Chrome, que ahora mismo creo que es la versión 109. Es la versión 109 y ya tiene soporte
para nesting. Es experimental, todavía están probando con ello. Poco a poco estará implementado en el resto de navegadores. Han habido una serie de cambios en la última semana. El 28 de octubre hicieron algunos cambios en lo que es la implementación de nesting que había hasta ahora. En general, el cambio grande que ha tenido esta especificación es que han relajado un poco la sintaxis para que sea más flexible. Entonces yo hace poquito puse un tweet donde explico los cambios, ¿vale? Teníamos un elemento parent donde tengo unos estilos que se aplican a este elemento, pero luego empezamos a anidar. Y fíjense que aquí le estoy diciendo clase child, pero no tengo el ampersand. Esto funcionaba en preprocesadores como SAS y podías hacerlo perfectamente, ¿vale? Es equivalente al parent.child que hicimos al principio. Hasta ahora, en el estándar, nosotros podríamos hacer el ampersand child. Y yo lo que estoy diciendo con el ampersand es, mira, lo que estoy colocando a continuación está dentro de parent. Entonces ahora mismo el estándar lo que te permite hacer son las dos cosas. Es decir, puedes hacerlo de esta forma de aquí y puedes hacerlo de esta forma de aquí. Pero además, al hacer este cambio de aquí, ha permitido que se puedan hacer una serie de cambios con combinadores que ya existen en CSS. Por ejemplo, podemos usar este de aquí o podemos usar este de aquí. ¿Vale? Y no solo estamos aplicando el anidado, sino que estamos aprovechando hacer el nesting y se lee muy fácil. Sin embargo, hay más cambios, ¿eh? Por ejemplo, fíjense que pueden hacer un nesting solo con lo que sería una clase, pero por ejemplo no pueden hacerlo con un elemento HTML directamente, porque no te permite identificadores en esta parte, ¿vale? Esto, por ejemplo, no estaría permitido, ¿vale? Tendrías que usar clases o combinadores de algún tipo, pero si lo haces con el ampersand sí está permitido. Pero sí nos permitiría hacer cosas como esta de aquí, ¿vale? Que es utilizar la pseudoclase is, donde tú puedes aquí ponerle comas y hacer selectores de forma funcional, por decirlo así, y un poquito más potente. ¿Vale? Entonces esto, por ejemplo, sí estaría permitido para anidar. Aquí lo que estamos haciendo, hay una pequeña diferencia cuando le pones el espacio, cuando no se lo pones. Fíjense que en este caso no tiene espacio. Recuerden que el ampersand es modificarlo por el parent, para entenderlo. ¿Vale? Entonces esto sería equivalente a parent hover. Lo que está diciendo es cuando muevas el ratón encima del parent. Pero si tú le pones un espacio, aquí habría un espacio y significa cuando tú le hagas hover a un elemento que está dentro del parent. ¿Vale? Recuerden que CSS, el espacio significa dentro de, y no en el siguiente nivel, sino en cualquier elemento de su interior. Muchas veces no se tiene en cuenta porque es un detalle sutil y estamos acostumbrados a que el espacio es un espacio y lo ignoramos. Pero en CSS, en los selectores, importa. Entonces, no solo eso, sino que hay más cosas interesantes. Por ejemplo, esto de aquí es una cosa que antes funcionaba, ahora lo han eliminado de la especificación, ya no se hace de esta forma. Sin embargo, ahora la forma es más sencilla. No tienes que ponerle la @nest, sino simplemente le pones esto de esta forma. ¿Vale? Lo que hace es que cuando encuentre el ampersand, lo va a modificar por el parent. Vamos a ver este ejemplo aquí en el CodePen para que vean cómo sería la idea. Tengo aquí el parent y tengo aquí el child. Para no liarnos mucho, vamos a hacer otro por acá. Vamos a quitar este. Y voy a hacer uno que sea container. Y voy a ponerle dentro ítem. ¿Vale? Para que sean otros nombres diferentes. ¿Vale? Entonces yo podría hacer aquí un ítem. ¿Vale? 100 por aquí, 100 por acá. ¿Vale? Y fíjense que tengo este ítem que está dentro del container. ¿Vale? Y está apareciendo por aquí. Y aquí yo hago lo siguiente. Le pongo ese color rojo. Vamos a hacer otro ítem por aquí. Ahora mismo está haciendo dos ítems. Pero ahora venimos acá. Container. Y le pongo aquí esto así. Vale, fíjense que ahora yo le estoy indicando que los ítems tienen que ser rojos, pero le estoy diciendo que si el ítem está dentro del contenedor, le pones esto de aquí. Entonces esto puede servir en algunos casos para que el código que tú vayas escribiendo sea más fácil de mantener a la larga. Entonces hay un montón de características interesantes alrededor de esto, pero recuerden que yo lo estoy utilizando en Canary Chrome. Canary Chrome porque es la versión 109. Es donde están trabajando y es experimental. De hecho, si alguien quisiera utilizarlo, es muy probable que no le funcione, porque tiene que venir aquí a Chrome, acceder a las flags y venir y activar esta opción que pone características experimentales de la plataforma web. Si esto lo tienen activado, entonces les va a funcionar con la última versión de Canary Chrome. Si ahora nosotros vamos a Can I Use, pues veremos que el soporte que nos dice que en el caso del CSS Nesting, fíjense que ya aquí lo tienen actualizado y le dicen que en la versión 109, 110 ya lo puedes activar con ese flag, cambiando ese flag concreto y tendrá soporte. Entonces poco a poco se irán sumando el resto de navegadores, pues es una característica que llevamos muchísimo tiempo esperando
espero que todos los navegadores empiecen a implementarlo. Si alguien quiere utilizarlo hoy en día sin tener que esperar, se puede utilizar, por ejemplo, con PostCSS. La sintaxis que estamos hablando ahora, que es la nueva. Ya hay un paquete, que es este de acá. Hay un namespace que se llama CSS Tools, que tiene un montón de herramientas así similares para PostCSS. Y en este caso habla del nesting experimental. Entonces lo que voy a hacer es voy a crearme un proyecto muy rápidamente. Voy a venir por aquí a mi carpeta de GitHub. Vamos a hacer un mkweb ejemplo de nesting CSS. Si alguien no lo conoce, mkweb es un script que tenemos aquí en el canal. Explico cómo instalarlo, cómo utilizarlo. Y básicamente lo que hace es crearte un proyecto básico para trabajar con Bit y con algunos plugins y herramientas, ¿vale? De una forma rápida, sin tener que hacerlo todo a mano. Entramos en la carpeta y hacemos un pnpm install. Entonces tenemos una herramienta, que es esta de aquí, que la tengo configurada para utilizar este plugin, ¿vale? PostCSS Nesting lo que tiene es la sintaxis anterior del nesting, no la que acabo de explicar ahora, sino la anterior. Pero el paquete este que estaba comentando, le voy a decir que me instale el paquete CSS Tools PostCSS Nesting Experimental. Vale, le voy a decir que lo instale. Esto tendría que haberle puesto con el guión D. Copiar aquí el nombre del paquete y venimos a nuestro Visual Code y en lugar de este le decimos que utilice este de aquí. Vale, guardamos. Es como dice su propio nombre, es experimental. Todavía está en pruebas, pero en principio debería funcionar bien para nuestro proyecto. Entonces vamos a hacer aquí un npm run dev. Arrancamos el proyecto, abro por acá, es un proyecto que está en blanco de momento y lo que vamos a hacer es, vamos a añadirle lo que tenemos en el CodePen y vamos a ver si funciona correctamente. Este código de acá en el HTML y este código de acá en el CSS. ¿Ven que está funcionando? Vale, aquí por ejemplo no está funcionando porque no se puede hacer con elementos concretos. Tendría que hacer algo en plan dark y venir aquí y decirle por ejemplo, vale, fíjense que lo ha cambiado. Fíjense que con este plugin ya pueden utilizar la potencia que tiene el nesting ya directamente, aunque los navegadores no lo tengan implementado. Ojo,